Todas las mamás trabajamos, eso es un hecho. No hay una sola mamá, sea que salga de la casa o que se quede, que no haga absolutamente nada. Eso quiere decir que el tema de crianza y trabajo no solamente está enfocado a entender a aquellas mamás que tenemos la necesidad o quizás el privilegio de salir a trabajar fuera en una oficina, en una escuela. También nos referimos a las mamás que están al pie del cañón en el cuidado de la casa, la limpieza, la alimentación, etcétera. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlas, saludarlos. Mi nombre es Diana Zamora, soy asesora de crianza respetuosa y disciplina positiva. Bienvenidos una vez más a esta charla, que realmente ha sido una charla que me han pedido muchísimo y la verdad había estado un poco atrasada en darla por varias situaciones. Una de ellas, pues que tenían demasiadas preguntas al respecto y quise darme mi tiempo para poder grabarla y pues darles las mayores respuestas posibles. Vamos a empezar con este tema que se llama crianza y trabajo. Me duele dejar a mi bebé en otros brazos, porque sí, definitivamente a medida que pasa el tiempo, nosotras las mamás tenemos cada vez más la decisión de salir a trabajar una vez que tenemos a nuestros bebés, pero siempre está este dilema: ¿qué pasará con mi hijo, con mi hija? ¿Se quedará en buenas manos? ¿Qué pasa con el apego? ¿Cómo integro esta nueva gama de emociones a mi vida diaria ahora como mamá? En fin, vamos a empezar por lo más sencillo, que es entender cómo era la crianza antes y cómo es ahora, porque este dilema pues realmente no tiene mucho tiempo. La maternidad antes y la maternidad ahora. ¿Cómo eran las mamás antes? Bueno, sabemos que las mamás de antes se quedaban en su casa, los que se iban a trabajar eran los papás, las familias pues regularmente tenían muchos hijos, hablo de muchísimos, entre 6 y 10, a veces hasta más. Regularmente venían de matrimonios, era como una regla, no se veía tanto el hecho de que una persona que no fuera casada tuviera hijos, pero sí existía. Yo misma vengo de una familia donde mi abuela fue una mamá que no tenía una pareja y crió a 2 hijos. Aparte de esto, eran familias tradicionales, no eran como, era la familia y la crianza, eran como dogmas, como reglas muy específicas que se tenían que seguir, y la estructura también era muy tradicional, ¿no? Y por lo tanto, esto se veía reflejado en la crianza, que era demasiado rígida. Sabemos esto de la nalgada, incluso hasta golpes con objetos o castigos muy severos, ¿no? Que eran pues proporcionales a la rigidez de la mamá o del papá. ¿Cómo es la crianza ahora? ¿Cómo vivimos hoy en día esta situación? Bueno, de entrada las mamás somos multifuncionales, ya hacemos muchas cosas al mismo tiempo, ya no es solamente ser mamá, ahora también podemos tener un negocio propio, emprender algo de ventas o inclusive, ¿no? Algunas mamás se dedican a trabajar desde su casa en empresas internacionales. Bueno, hay una muy extensa gama de posibilidades con respecto a esto. Papá ahora se involucra en algunos casos, porque todavía hay unos papás que no, pero ya se está viendo cada vez más que papá entra en este círculo de crianza, que es lo mejor. Papá ya no está ausente, papá ya no es solamente una figura, ahora también es protagonista de su propia historia de crianza. Vemos familias mucho más cortas, de 1 a 3 hijos, cada vez se ve menos tener 4, pero todavía existen familias con 4, inclusive con 5, pero ya con 6 o 10 hijos ya es un poco más complicado ver, por lo menos aquí en México ya no. Otra cosa importante, la monoparentalidad, ¿no? En las familias monoparentales, sea una mamá o un papá que se dedican a la crianza exclusiva de sus hijos con ayuda de los papás de ella, los papás de él, pero son lo que conocemos como mamás solteras, que, bueno, yo creo que este término deberíamos empezar a eliminarlo porque la situación sentimental creo que no tiene nada que ver con ser mamá o ser papá.
pero bueno, así es como lo conocemos, ¿no? Monoparentalidad, un solo padre, una sola madre, ¿no? Las familias ya son diversas, ya no es solamente mamá, papá, hijos, ya no son familias tradicionales, ahora se conforman con tíos, con abuelos, inclusive con amigos, ¿no? De la propia pareja o de la propia persona que está a cargo de la crianza, se integran a esta misma dinámica, ¿no? Ya son familias diversas, ya estamos más abiertos a conocer familias pues que tienen dos mamás o dos papás, en el caso de los que son homosexuales, y que bueno, en algunos países ya esto ya tiene muchos años, aquí en México apenas estamos avanzando hacia allá, pero todo esto se llama diversidad familiar. Ya la familia es, bueno, es un árbol enorme, lleno de hojas de muchos colores, muchas formas. También están las familias de crianza por adopción y bueno, todo eso es un solo nombre, son familias y ya. Ahora, esta cuestión de la crianza respetuosa se dio muy recientemente, rompe con pues los estereotipos de la crianza tradicional y las familias ahora cada vez más se acercan a esta filosofía. Y por último vemos algo muy importante, la mamá ya no es este pilar exclusivo de la casa, ya forma un engrane, es decir, es parte de, pero no es el único motor, ¿no? Ya forma parte de muchos motores y se integra esto, pero hay algo súper importante, la figura de mamá dentro de la crianza. Aunque bueno, sabemos ya que las mamás y las mujeres en general no somos las totales protagonistas y únicas protagonistas en la crianza, definitivamente hay procesos que siguen siendo exclusivos de la mujer. Por ejemplo, el embarazo, el parto, la lactancia, el puerperio, y bueno, otras cosas que están alrededor. Por ejemplo, el hecho de que tú tengas que decidir trabajar fuera de la casa o quedarte, ¿no? Esas decisiones las tomamos desde el momento en que estamos embarazadas y a lo largo, ¿no? De todos los primeros meses de la crianza. Y son decisiones que tenemos que tomar por esta situación, que es la lactancia y el ajuste hormonal, ¿no? Estas dos situaciones son las principales causas de que una mujer pueda desertar de su trabajo. La lactancia sabemos que es muy delicada, que es un proceso que a veces pues lleva tiempo y que muchas mujeres no soportan el hecho de separarse de sus bebés o la idea de que sus bebés puedan dejar de tomar ese vital líquido y pues entonces deciden no hacerlo, ¿no? Afortunadamente ya hay asesoras de lactancia, ya sabemos que se puede hacer un banco de leche, que puede haber otras opciones para que el bebé se siga amamantando aunque la mamá no esté cerca y no pierda estos beneficios, ¿no? De la lactancia. Pero aún así sigue siendo un proceso que pasa sobre la mujer, ¿sí? El embarazo, el parto, la lactancia, el puerperio, el ajuste hormonal. Y bueno, y aquí viene algo más interesante. Parece que ser mamá es como sinónimo de soy ama de casa, ¿no? Como que ya nace tu hijo y es como, bueno, ahora te vas a dedicar a tu casa y a tu hijo y se acabó. Esto hay que analizarlo profundamente porque no viene con el paquete, ¿eh? O sea, ser mamá no quiere decir que soy ama de casa o que me quede en la casa a cuidar a mi hijo, no quiere decir que yo tenga que hacerme cargo de todo. Y por años se nos vendió la idea de que una mamá tenía que ser la que se quedaba en la casa, además de cuidar a su hijo, tenía que hacerse cargo de la comida, de lavar la ropa, de planchar, de lavar pisos, lavar baños, en fin. Y pues no hay nada más errado que eso. Esto no viene con el paquete de la maternidad. Ahora vemos algo muy interesante. Muchas mamás se dedican a ser empresarias independientes una vez que nacen sus hijos. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero eso es una decisión también que entra dentro de esta gama de posibilidades que tenemos ahora como mamás. Sin embargo, todavía vemos algo tremendo, un desequilibrio que no se ha podido compensar a pesar del tiempo. Y es, ¿qué hace mamá? Las mamás en general. Las mamás nos dedicamos a la casa y todo lo que implica, porque aquí podía poner una lista enorme de todas las cosas que, desde recibir el garrafón de agua hasta pedir el gas, ver que se haga alguna reparación y ya cosas como más generales como hacer comida, lavar la ropa, limpiar, en fin. La crianza y todo lo que implica poner límites, poner reglas, poner hábitos, acostar niños, levantar niños, bañarlos, jugar con ellos, alimentarlos, en fin.
Todas estas cosas que implica la crianza y la casa regularmente están recargadas en una sola persona. Además de el trabajo, en el caso de las que trabajamos, y la escuela de los niños, o a veces la propia, porque pues las mamás también seguimos estudiando, y todo eso lo hace regularmente la mamá. Y papá, ¿qué hace papá? Papá trabaja, se va de la casa a veces está ahí, pero trabaja, gana dinero. Y a veces coopera, puse en días libres y puse a veces. Lo siento, es la verdad es que sí. A veces papá coopera los días que puede cooperar en algunas cosas y es en ocasiones, no es todos los papás. Muchos papás no lo hacen, muchos papás aún en los días libres dicen, es mi día libre, me toca descansar, no voy a hacer nada. Y la mamá, pues aún siendo el día libre del Señor, pues tiene que seguir haciendo malabares con la casa, con la escuela y todo. Y muchas veces los papás ni siquiera saben cómo van sus hijos en la escuela, no saben qué les dejaron de tarea, no saben si se enfermaron, no saben nada. O sea, es como si el papá solamente diera dinero. El papá es un proveedor. Afortunadamente ya hay más papás conscientes, hay más papás que están involucrados y que esta parte la están cambiando porque se dan cuenta que realmente la casa y la crianza es tarea de ambos. Ah, pero es que yo trabajo, dice papá, yo llevo dinero. Bueno, muchas veces las mamás también llevamos dinero a la casa. Y cuando no es así, la mamá, si lo decide, puede dedicarse a la casa, pero la crianza debe ser trabajo de ambos. Aún si papá trabaja los 7 días de la semana, tiene que estar involucrado, tiene que estar procurando esa presencia, ¿sí? De alguna u otra manera. Y bueno, el dilema moderno de las mamás. Primero, ¿ser mamá o ser profesionista? La sociedad te pone estos dos dilemas porque finalmente se trata de una cosa, es criar o trabajar. ¿Y cómo hacerlo? Porque no es tan fácil, ¿sí? La mayoría de las mamás tenemos expectativas sobre nuestros propios trabajos antes de tener a nuestros bebés. A veces te imaginas, pues cuando nazca mi bebé va a ser todo perfecto, me lo voy a poder llevar a mi trabajo o voy a poder estar aquí en la casa sin problemas. Y la verdad es que no, o sea, la verdad es que ya cuando te estás enfrentando con el bebé ahí, te das cuenta que hay muchas limitantes que a veces te impiden, inclusive la limitante emocional, el hecho de no querer perder ese vínculo o esos días que son los primeros días cuando nace tu bebé, no querer separarte de él. Y eso se vuelve realmente un dilema. Me quedo, me voy, me quedo, me voy. Trabajo o me quedo aquí en la casa me atengo a lo que me den. Entonces este dilema es un dilema moderno. Ahora, dentro de esto, pues podemos encontrar muchísimos escenarios, ¿no? Muchísimos y miles diversos y cada quien va a tener su propia situación. Está desde la mamá que es titulada, ¿sí? Que a lo mejor tenía un empleo fijo y que tiene que regresar, la que tiene doble turno, la que tiene medio turno, la que se autoemplea, la que tiene un trabajo que ella misma se inventó, está también la que es maestra, la que es médico, la que tiene jornada completa o la que tiene negocio propio, en fin, hay muchísimos escenarios. Ahora, ¿qué pasa? Vamos desde el principio, en el embarazo. Cuando estamos embarazadas, va a cambiar siempre la rutina en cuestión a la parte emocional, física y psicológica. Cuando ya estás embarazada hay un cambio, ¿sí? Un cambio inclusive hasta de pensamiento, ¿no? Ya te dispones a ese embarazo, te dispones a ese momento de tu vida y obviamente al combinarlo con tu otra actividad, con tus actividades laborales, pues siempre va a haber un cambio, ¿no? En eso. Empiezas a pensar más profundamente en si es el trabajo que te gusta o si de verdad vale la pena quedarte o si ya vas a renunciar. ¿Cómo lo manejas? Eso depende de cada quien, ¿no? Pero hay un cambio. Ahora, esto te hace pensar también en tus prioridades. Empiezas un poco más a integrarte, ¿no? A esta parte de tu vida y piensas, ¿cuál va a ser mi prioridad ahora? ¿No? Tienes que tomar decisiones con base a las prioridades. Hay un dato súper curioso, pero el 20% de las mujeres embarazadas que trabajan renuncian, ¿sí? Hay una deserción laboral del 20% aquí en México que no concluyen ya, o sea, en el embarazo deciden irse, ¿no? La mayoría es por presión, la mayoría se sienten presionadas o sienten que no están dando lo que se necesita y pues prefieren salirse.
Las que se quedan, a veces se quedan más por el seguro médico o porque te dan un viático por embarazo. Y bueno, la mayoría es porque de verdad les gusta su trabajo. Pero el 20% renuncian. Ahora, del 80% restante, el 30% no regresa a trabajar. Una vez que dan a luz, se toman su tiempo de permiso, que aquí en México va de los 60 días a los 90 días. Y hay empresas internacionales que están aquí en México que han postergado más el permiso hasta 7, 8 meses. Pero México tiene un permiso máximo 90 días, es lo máximo que te dan, 3 meses máximo. A mí me dieron 2 meses cuando yo parí. Estuve 2 meses con mi bebé en la casa y luego tuve que regresar. Fue el permiso que me dieron. Y de ese 80%, el 30% no regresa más, decide ya no regresar nunca, o a lo mejor no en ese momento. Y el 50% que queda es el que realmente va a tener que decidir y va a tener que entrar en esta situación, ¿no? De combinar la crianza con el trabajo. Solo el 50% del total es quien está viviendo esta situación. Ahora, esto es, según el INEGI, el primer año de vida de un bebé, o sea, de los primeros 12 meses. Posteriormente se ha visto que las mujeres regresan a trabajar. Después de un año empiezan como a sentirse fortalecidas y ya regresan. Pero el primer año eso es lo que pasa. Ahora, una vez que nace el bebé entra este dilema, ¿no? ¿Regresar o no regresar? ¿Qué hago? Regreso. Bueno, tengo la presión social, ¿no? Ahora eres mamá. Ya te vas a ir, lo vas a dejar solo, te necesita, quién le va a dar la teta, si lo vas a meter a guardería, no, te lo van a maltratar, cuidado, si lo vas a dejar con la abuela, no, porque como con la abuela vas a abusar de su confianza, en fin, siempre va a ser una mirada de lupa de la sociedad hacia la mamá que decide regresar. Y si decides no regresar, viene la presión económica, ¿no? Ya no vas a tener tu dinero, vas a tener que esperar a que te provean de ese dinero si es que tienes una pareja. Y si no tienes una pareja, buscar el sustento, pero ya no dentro de una empresa y dentro de un horario. Y muchas de estas mujeres no pueden elegir, es decir, no tienen esa oportunidad. Tienes que regresar porque, pues ya, o sea, es lo único que te queda. Si no tienes opción de tomarte un tiempo libre, de tomarte un tiempo para criar, tienes que hacerlo. Ahora, desaparece un poco la figura laboral. Una vez que tienes a tu bebé, desaparece esta figura. ¿Por qué? Porque ya la sociedad te empieza a ver como mamá. Y entonces regresas a trabajar, pero ya en una condición diferente. Es como, tengo esta responsabilidad, ¿no? Y soy la mamá que trabaja ahora, ¿no? Ya no soy solo la que trabaja, sino que soy una mamá. Y entonces empiezas a pensar, ¿no? ¿Cómo estará mi bebé? ¿Estará bien? ¿Llorará? ¿Te urge salir ya para estar con él? A veces, pues las que estamos lactando sentimos, ¿no? La presión en los pechos, ¿no? Se nos llenan de leche, nos surge regresar a amamantarlos. Las que no están dando pecho sienten culpa porque no están dando pecho. Entonces, bueno, se vuelve un caos. Y entonces, ¿qué pasa a nivel emocional? ¿Qué pasa con esta etapa de crianza y trabajo para nosotras? ¿Cómo funcionan nuestras emociones? Recuerden que en el embarazo todas las hormonas encargadas del cuidado y la protección, entre ellas la oxitocina, que es la madre de todas las hormonas del amor, sube, y la prolactina también. Entonces, estamos tan sensibles, tan sensibles, tan receptivas, que realmente tenemos la necesidad de conectarnos, ¿no? De conectarnos con ese momento. La sociedad nos impide a veces eso. Regresamos a trabajar todavía condicionadas entre este mar de hormonas. Y entonces viene una contradicción, ¿no? La contradicción de ser mamá. Porque no estás en paz y muchas veces sientes este peso, ¿no? De decidir dejar o quedarte a trabajar, más allá de la decisión como tal, sino ya piensas en el tercero, ya piensas en tu otra parte que es tu bebé, si ya piensas en él, y obviamente pues viene esta avalancha, ¿no? De pensamientos y de ideas y de emociones. Ahora en el embarazo vienen las expectativas, ¿no? Es el momento de pensar qué voy a hacer, qué quiero. Te imaginas cosas que a lo mejor pues no van a hacer, otras sí. Realmente pocas cosas se pueden planear después del embarazo porque bueno, va a depender de muchas situaciones y sobre todo del bebé, porque no sabes qué bebé te va a tocar, no sabes qué bebé va a ser. El bebé
es un individuo, entonces tú no puedes decidir si va a llorar, si no va a llorar, si va a querer teta, si no va a querer, si se va a quedar tranquilo durmiendo o va a llorar todo el día, eso no lo decides tú. En el puerperio viene la etapa de adaptación. Una vez que ya tienes al bebé, empieza todo a regularse, pero es poco a poco, poco a poco. Y estos sentimientos ambivalentes, ¿sí? Esta cuestión de pensar, ¿hice bien o no hice bien? Me gusta mi trabajo, pero quiero estar con mi bebé. O a veces quererte ir, o sea, también es muy válido, o sea, decir, no, es que yo quiero mi tiempo para mí, me encanta estar con mi bebé, pero necesito estar fuera también. Porque aparte no pierdes eso, a diferencia de las mamás que se tienen que quedar en la casa, las que salimos a trabajar tenemos ese espacio como para ser nosotras, estar un poco más tranquilas eh, y olvidarnos, aunque sea un ratito, de la presión, ¿no? De la crianza, pero al mismo tiempo estamos en esa dualidad, ¿no? Entonces es un vaivén de emociones. Y viene esta situación, la culpa. Bueno, ¿qué mamá no ha sentido culpa alguna vez por alguna cosa? Pero precisamente esta plática es por eso, porque muchas sentimos culpa. La culpa, ¿qué culpa puede venir? Pues tengo culpa porque siento que no soy buena mamá o porque paso mucho tiempo fuera, tengo culpa porque quiero irme a trabajar, pero al mismo tiempo quiero quedarme, tengo culpa porque me gusta mucho mi trabajo, pero siento que le estoy quitando tiempo a mi hija o a mi hijo, en fin, esta culpa es avasalladora y es compañera del día a día prácticamente. Sentimos mucho dolor, mucha frustración, mucho cansancio, porque al estar cumpliendo en el trabajo y luego cumplir en la casa, es agotador, ¿no? Sobre todo si son bebés muy pequeñitos y que tienes todavía que cuidarlos 24 horas, que no se pueden valer por ellos mismos. Es pesadísimo porque entonces tú tienes que cumplir en el trabajo, sea cual sea tu trabajo, y con él, ¿no? Con el niño que a lo mejor en la noche se despierta o tiene miedos o todavía no regula muy bien algunos hábitos. Y entonces, bueno, viene esta parte, ¿no? De descontrolarte y obviamente te agobia. Y ya cuando pasas esto, ya cuando pasas estas etapas, cuando tus hijos crecen, cuando ya puedes establecer verdaderamente un equilibrio entre la creencia y el trabajo, pues viene la aceptación, el goce y la plenitud. Regularmente esto es cuando el niño ya entra a la escuela, o sea, cuando los niños ya están en etapa escolar, pasando el primer año de kinder, que es el más pesado, segundo, tercero, a lo mejor ya en primaria, es cuando tú te empiezas a soltar más, o sea, empiezas tú ya a encontrar ese camino. Sin embargo, ahorita con la pandemia, y tengo que decirlo, con la pandemia todo se nos vino abajo. Primero porque los niños están en la casa, no tenemos ese espacio, ¿no? Para que ellos puedan estar en un lugar seguros, solos y 100% cuidados, ¿no? Bajo la mirada de alguien profesional. Y además con otros niños, que es lo más sano. Y segundo, porque muchas mamás pasamos de trabajar en una oficina, en una escuela, a trabajar en la casa. Y entonces estás en tu casa, pero también estás en tu trabajo, pero también ellos están en la escuela. Y también está la casa, todas las actividades que conlleva y cuidar la salud emocional de los niños y la tuya. Entonces es tremendo, o sea, todo lo que ha pasado en pandemia con este tema es tremendo. De verdad se están viendo muchos problemas a nivel emocional por esto, porque está afectando realmente. Y no solamente está afectando las emociones, está afectando el vínculo a tal grado que hay mamás que rechazan a sus hijos, que ya no quieren estar ahí, dicen ya, que se abran las escuelas, porque yo necesito tiempo y necesito espacio para mí, de verdad, tiempo para mí. Ahora, esta es la pirámide del decidí volver. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Ya cuando dices, sí, voy a regresar a trabajar, ya lo decidí, mi bebé se va a quedar con mi familia, se va a quedar en una guardería, yo qué sé. Ahora ya volví. En la parte de abajo está lo más contundente, ¿no? Que es la parte de volver, tomar la decisión. Y aquí va a depender mucho del tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando tú decides volver, pero trabajas 2 días a la semana, relativamente es un poco más sencillo, ¿no? Estar como combinando. Pero cuando trabajas tiempo completo o cuando doblas turno o cuando tienes un trabajo cuya principal responsabilidad son otras vidas, por ejemplo, las mamás que son doctoras o las mamás que son maestras, tienes que estar al 100 en tu trabajo y tienes que estar al 100 en tu casa. Y muchas veces esto de volver se vuelve prácticamente desaparecer porque empiezas a trabajar dobles turnos o empiezas a trabajar una jornada completa y ves a tus hijos 3 horas y luego a dormir, en fin, depende de cada trabajo.
Ahora, después de esta parte de volver bien a la etapa de adaptación, que esto va a depender de la edad de tus hijos. No es lo mismo volver y adaptarte con un niño de 9 años, de 10 años, adolescentes, que volver con un niño de 2 meses, con un bebé de 5 meses o con dos bebés, o sea, que tengas uno de meses y otro de 2 años. Va a depender mucho de la edad de los niños esta parte de la adaptación, porque un niño más grande se va a adaptar más rápido. Estamos hablando de un periodo entre 30 días, o sea, un mes, a 60, 70 días por lo mucho, en donde el niño va a agarrar una nueva rutina, va a entender que mamá trabaja y todo, ya lo sabe, sabe que mamá va a regresar y ya no necesita que mamá esté ahí para amamantarlo, ya no necesita que mamá esté ahí a lo mejor para servirse un plato de fruta, ¿no? Un niño más grande puede sacar la fruta del refri y servirse, pero un bebé o un niño de 1 año o de 2 años no lo puedes dejar solo, tampoco puedes desaparecer, o sea, necesitas estar ahí. Entonces viene esta parte de la adaptación. Mientras más chico es más pesado, más complicado, pero sí se logra. Y ahorita vamos a ver por qué. La siguiente parte, ya que pasaste esto, se llama progreso. Y este progreso va a depender de la situación laboral. ¿Por qué? Porque muchas veces tú vas progresando conforme tu empresa también te va permitiendo adaptarte. Hay empresas que son muy dóciles, que se permiten también esta parte y decir, bueno, entiendo que tú eres mamá, entiendo que tú tienes ahorita pues prioridades y que a veces vas a tener que salirte de la oficina porque tu niño está enfermo o te vas a tener que salir porque tienes junta y las empresas son flexibles, pero hay otras que no y hay otras que no permiten esta parte, no permiten que haya un progreso en la adaptación, al contrario, te presionan más, te limitan más, te dicen que si te vas te van a descontar o simplemente que si te sales te corren. Y entonces este progreso va a depender de la situación laboral y del ambiente laboral también. Esta parte que se llama avance va a depender de las crisis de crecimiento. Ahora, las crisis de crecimiento se dan siempre, o sea, desde los bebecitos hasta los adolescentes. Entonces, dependiendo de en qué etapa estén tus hijos y dependiendo de cómo sean sus crisis de crecimiento o en qué momento tú regresas a trabajar, y si estas crisis también vayan permeando un poco la adaptación, va a ser también tu regreso. Cuando hablamos de bebés muy pequeñitos, pues definitivamente el avance va a ser lento. Sí, el avance va a ser lento, va a haber subidas, va a haber bajadas. Cuando los niños son más grandes, este avance puede ser mucho más rápido y se puede ver de una manera más clara. Pero cuando son adolescentes, también puede venir una descompensación. Es decir, a lo mejor viene un adolescente muy adaptado, muy centrado, muy responsable, muy organizado, y de repente mamá regresa a trabajar y todo se cae, ¿no? Y el adolescente se pierde, parece que no lo conoces, te protesta mucho, inclusive tiene crisis, ¿no? Nerviosas o de ansiedad. Y es esto, ¿no? Es esta parte del proceso. ¿Por qué? Porque los adolescentes, al igual que los niños, necesitan mucho el refuerzo de sus papás, o sea, necesitan que mamá esté ahí. Aunque ya no les sea tan útil que mamá les haga las cosas, sí necesitan la figura y tienen que sentirse igual de protegidos. ¿Por qué? Porque están construyendo hacia el afuera. Entonces, ellos necesitan sentirse reafirmados adentro de casa y sentir que hay una estructura para poder salir con seguridad. Si mamá se sale a trabajar, pues entonces puede haber una descompensación, pero sí se logra, o sea, también hay estrategias y vamos a hablar de ellas para que esto se vaya logrando. Y por último, hasta arriba de la pirámide tenemos el éxito, cuando ya lo logramos, cuando ya nos adaptamos, cuando hubo un progreso, cuando ya hubo mucho avance. Y esto va a depender de la red de apoyo, incluyendo familia, incluyendo hijos, por supuesto, que están dentro de esta red, y también de tu trabajo, ¿no? De que todos formen una red para que este éxito se logre rápido y de manera óptima. Hablando de la dualidad emocional, hay que quitarnos ciertos tabúes también, porque muchas veces las que regresamos a trabajar empezamos a tener como sentimientos encontrados que no nos permiten disfrutar el trabajo, pero tampoco nos permiten disfrutar nuestra crianza. Entonces, todo esto es normal, o sea, es normal sentir culpa, es normal sentir miedo, es normal querer dar un paso atrás, o sea, de repente decir, ya no voy a regresar a trabajar. Yo lo dije 1000 veces, muchas veces, ya no voy a regresar y regresé. Y mi hija pues está bien, o sea, no pasó nada. También es normal anhelar estar con tu hijo, así como es normal también querer irte a trabajar. O sea, todas estas cuestiones de la dualidad emocional son normales y no tenemos por qué sentir culpa por esto.
O sea, no tenemos que sentir culpa por anhelar estar con nuestro hijo o querernos ir a trabajar al mismo tiempo. O sea, son procesos y son parte también de este avance y de este reconocimiento emocional. 3 cosas que hay que revisar, importantísimas. Cuando vas a regresar a trabajar, tienes que tener estas 3 situaciones bien controladas. La primera es la red de apoyo. Tienes que saber con quién cuentas, sea tu pareja, sea tu familia, sean tus vecinas, sean tus amigas. Tu red de apoyo tiene que estar súper bien construida. La organización en casa también, comidas, si vas a preparar antes o si te van a ayudar a preparar o si va a haber alguien que se va a quedar a preparar. Esto tiene que estar súper bien establecido. Y no nada más por ti, o sea, tienes que ponerte de acuerdo con las personas que viven en tu casa para que entre todos y todas se organicen y hagan que todo funcione, ¿sí? Tampoco es que tú sola te pongas a organizar y a cocinar y hacer todo al mismo tiempo. O sea, tienes que tener una contraparte, alguien que esté ahí fungiendo el papel de apoyo y no solo de apoyo moral, o sea, también de apoyo a nivel práctico. Y si tienes esposo, ¿sí? Si tienes esposa en el caso de los papás, tienen que ejercer esto, ¿sí? La organización de la casa es cosa de todos. Y por último, tienes que también establecer el tiempo de calidad, ¿sí? Esta es la base para tener un equilibrio en la cuestión de la crianza y el trabajo. La red de apoyo, la organización en casa y el tiempo de calidad. Ahora vamos a hablar de los bebés. Cuando nos vamos, los tenemos que dejar, ¿no? Y entonces, ¿con quién se va a quedar el bebé? Te lo preguntas, ¿no? ¿Con quién se va a quedar mi bebé? ¿Quién lo va a cuidar? En este caso, tenemos que observar primero con quién, ¿sí? Si va a ser con tu mamá, con tu suegra, en una guardería, yo qué sé. Tú decides con quién. Eso es importante, ¿no? Tomar una decisión con tiempo y también decidirlo desde antes, si se puede, para platicar con las personas o con la persona que va a estar a cargo y establecer también un plan, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo va a suceder? ¿En qué ambiente? Y todo. Por eso es lo segundo. Tiene que tener un ambiente adecuado, seguro, limpio, abierto, o sea, que el bebé se sienta bien, confortable. Si vas a meterlo en una guardería, tienes que observar que es una guardería adecuada. Sí, también depende mucho de tu economía, pero siempre que sea adecuada para el bebé, ¿sí? Que el bebé se sienta cómodo. Y que estas personas que lo cuiden sean personas preparadas, ¿sí? De preferencia siempre lo recomiendo, que las personas que se quedan a cargo tengan por lo menos un curso, un taller que hayan tomado de primeros auxilios para niños pequeños. Y si no se puede, que tengan a la mano teléfonos de todo, de pediatra, de la Cruz Roja, de todo, de todo. Y también, de preferencia, que tú o tu pareja o la persona que está contigo prepare los alimentos, o sea, que los alimentos se los entregues ya preparados para que el niño también no varíe mucho su alimentación de un lugar a otro, ni que tú estés segura de lo que está comiendo, porque muchas veces pasa que los niños se enferman en las guarderías o donde se quedan a que los cuiden y la mamá no sabe ni qué comió, ni qué le dieron, ni si lo que comió estaba bien preparado, en fin, de preferencias. Y si no se puede, en el lugar en donde estén, te tienen que entregar un menú de lo que está comiendo y también una lista de cosas que ellos hacen en el día a día para que tú estés también tranquila o tranquilo de que tu bebé está en buenas manos. Y en este lugar, en este ambiente seguro, en este ambiente adecuado, tiene que haber objetos conocidos. Esto es muy bueno para que los niños se adapten. Tiene que haber cobijitas, juguetes, peluches. Hablo de los bebés que le recuerden a su casa. De preferencia, mamá, si estás lactando en una sabanita, tú con tu leche mojas la sábana, la dejas secando y esa sabanita la mandas al bebé envuelto o se lo das a la persona que lo cuida. Eso le va a ayudar al bebé a conservar el vínculo entre tú y él y entre la chichi y el bebé. ¿Sí? El olor a la leche materna hace que los bebés se calmen, entonces hay que ayudarlos con eso. Ahora, los bebés preguntan mucho de qué pasa con el apego, cómo hago para que mi bebé no se desapegue, o qué tal si mi bebé ya no me va a querer. No, a ver, los bebés nacen para apegarse, el vínculo se crea, eso es un hecho, ¿sí? Los bebés nacen para el apego, para eso venimos todos los mamíferos, sobre todo los humanos, eh, tenemos más conciencia, ¿no?, de lo que es el apego y inconscientemente lo vamos a buscar. Los bebés nacen para apegarse, ¿ok? Ahora, depende de nosotros el tipo de apego, ¿sí? Después te voy a dar una charla sobre tipos de apego, pero ahí sabemos que está el apego seguro, el ambivalente, el inseguro, o sea, todos estos tipos de apego, ¿sí?
que forman también a un ser humano. No todos quisiéramos que nuestros hijos tuvieran apego seguro, ¿sí? El apego que hace que el niño se sienta bien, que se sienta protegido, que se sienta amado, que se sienta parte de un vínculo familiar. Y en el caso del apego inseguro, ¿sí? Que esté el apego ambivalente y el apego evitativo, que se forma en ambientes hostiles donde el bebé no recibe amor, no recibe una crianza respetuosa, también depende de nosotros, ¿ok? Aquí yo te recomiendo primero, cero culpa, mamá, cero culpa, ¿ok? Tu bebé se va a pegar a ti y te va a querer, obviamente. La cosa es cuidar este vínculo. ¿Cómo lo vamos a cuidar? Y este es el secreto, tiempo de calidad, tanto mamá como papá, ¿eh? Aquí hay de los dos. El tiempo de calidad depende mucho de cada persona porque no todos los trabajos son iguales, pero el chiste es que cuando tengas tiempo para no trabajar, el tiempo que estés en tu casa, sea exclusivamente para tus hijos. Y sí, bueno, obviamente tiene que haber tiempo para nosotros también, pero cuando tú les dediques tiempo a ellos, quítate el celular, disponte a estar con ellos y de preferencia también distráete, o sea, vete a otro lado, procura hacer actividades que no hagas de forma cotidiana y conectarte con ellos. Tiempo de calidad. Aprovechar para conectar. ¿En qué momentos? En el juego, en la relajación y en la charla. El juego, bueno, sabemos que esto se da dependiendo de cada familia. Puede ser al aire libre, sería perfecto, pero en casa también pueden ser juegos de mesa, pueden ser juegos que a los niños les gusten. El tiempo de relajación, por ejemplo, antes de dormir, estar con ellos, contarles un cuento, abrazarlos, siempre estar presente en las palabras y en el corazón. Y tercero, en la charla, por ejemplo, a la hora de la comida, cómo te fue, qué hiciste hoy en la escuela, mamá estuvo trabajando, mamá te quiere, mamá está pensando en ti, o sea, siempre estar conectados en la charla. Y esto nos ayuda mucho a desconectarnos de un lado, desconectarnos del trabajo para conectarnos en la casa, conectarnos con nuestros hijos, ¿no? Ahora, esta situación de conectarse y de todo viene mucho de que las mamás llegamos a la casa y nos vamos, ¿no? Estamos en casa, pero también tenemos tiempo fuera. ¿Qué pasa con las mamás o con los papás, ¿no? Que están trabajando, pero en la casa, o sea, el famoso home office o trabajo en casa, que está volviendo a todos locos. O sea, esto se vuelve una locura de verdad. Y por eso lo puse aquí. La crianza y el trabajo en casa es una locura. Va a depender mucho de tu red de apoyo. Aquí sí hay que tomar en cuenta quién te puede ayudar, porque sí necesitamos ayuda. Pero también hay algo muy importante. Si no tenemos red de apoyo, o sea, si hay nula red de apoyo, no tenemos a nadie con quien contar, hay que tener una estructura. La estructura va a ser tu éxito si estás trabajando en casa. Y esa estructura tiene que estar bien planeada, con todos los involucrados presentes y sabiendo lo que va a pasar. Es decir, siempre tener claro, ¿no? Cuál va a ser el siguiente paso. Y aquí puse algo. Primero, la estructura conlleva horarios, organización y equipo. Los horarios, a qué hora se come, a qué hora se duerme, a qué hora se bañan, a qué hora es. Segundo, organización. ¿Quién va a hacer qué cosa y a qué hora? Esto se va a hacer aquí, esto se va a hacer así. Esto. Entonces, simplificar, siempre simplificar lo que más puedas. Si puedes cocinar para 2 días o cocinar para 3 o tener fruta picada en el refri o lavar los domingos y tener toda la ropa limpia el resto de la semana o adelantar cosas que a lo mejor en el trabajo te han pedido y puedes adelantar algunos días. Eso está muy bien. Sé que es pesadísimo, lo sé porque yo misma lo he vivido, es muy, muy, muy pesado, ¿sí? A veces vas a tener éxito, a veces no, pero lo importante es siempre mantener una estructura y tener calma, ¿sí? Esto va a depender mucho también de las etapas del niño, porque no es lo mismo estar en la escuela, en casa, con niños grandes que solitos se pueden conectar a la escuela, que solitos se pueden servir de comer o que solitos se pueden meter a bañar, que con un niño de 2 años o con un niño de 3 o con un bebé o con todos mezclados. Entonces sí, es muy importante tener red de apoyo, contratar los servicios de alguien que te pueda brindar a lo mejor unas horas, ¿no? Para poder estar ahí contigo y que tú puedas trabajar mientras esta persona se queda a cuidar a los niños, que ahora con la pandemia también es muy complicado por la situación, ¿no? De quién entra a mi casa y si viene contagiado, pero bueno, hay que buscarlo porque sí es importante entender que no podemos solas, no podemos solas.
¿de acuerdo? Ahora, va a depender mucho de que el tipo de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, las que son maestras, o las que somos maestras, que tenemos que estar conectadas en línea, en vivo ahí, o las que están en la oficina a lo mejor algunas horas, o a las que solo les piden que manden trabajos, en fin. La estructura familiar, ¿sí? ¿Cómo funciona este esquema? ¿Cómo es mi familia? ¿No? Si tengo una pareja, si tengo alguien que me pueda ayudar o no. También importante, como les decía, la edad de los niños y el número de hijos. Esto va a ser determinante, ¿no? Muy, muy determinante para entender cómo voy a hacer mi esquema, cómo va a funcionar mi estructura, cómo voy a organizarme, ¿sí? Pero eso sí, no podemos solas, así que hay que pedir ayuda. Eso sí, también, definitivamente estoy segura y estoy convencida de que sí se puede trabajar en casa y sí se puede trabajar fuera y sí se puede darnos ese espacio para desarrollarnos profesionalmente y al mismo tiempo creer. Por supuesto que se puede y se puede bien. Ahora, ¿cómo vamos a lograrlo? ¿Cómo vamos a lograr que esto sí se pueda hacer? Primero tenemos que hablar, ¿sí? ¿Qué quiero? ¿Qué espero? ¿Qué necesito? Hablar claramente. Si tengo pareja, con mi pareja, ¿sabes qué? Yo siento que tú no haces nada. Aquí está la lista de lo que yo hago. Aquí está la lista de lo que tú haces y ve, compara. O sea, yo estoy haciendo todo lo de la casa. ¿Tú qué haces? Ah, pero es que yo trabajo, sí, pero vives acá. Y comes y te bañas y entonces necesito que seas parte de, somos los adultos de la casa. Somos los adultos. Si no me ayudas tú, pues ¿quién me va a ayudar? Si no hay pareja, si no hay un marido, entonces también ver con las personas con las que vives tienen que saber tu estado emocional y qué es lo que estás sintiendo tú. A lo mejor estás cargando mucho y ellos no lo saben. Poner límites, sobre todo en el trabajo. Tenemos la idea de ponernos la camiseta y de cumplir, pero muchas veces esto de cumplir se vuelve también una jaula, porque no nos dejan vivir. Y entonces si no ponemos límites, si no le decimos a nuestro jefe, ¿sabes qué? O a nuestra jefa, no voy a hacer esto, o sea, esto ya no está dentro de mi horario, o esto ya no está dentro de mis responsabilidades, o me vas a tener que pagar extra, porque sabes que yo le estoy quitando tiempo a mis hijos por cumplir de más. Y si no aprendemos a poner límites desde ahí, entonces nos vamos a seguir esforzando por cubrir de más o por cubrir más cosas de las que podemos, ¿sí? Establecer rutinas. Creo que esta es algo súper importante, es una de las bases que más se recomiendan, sobre todo si estás haciendo crianza respetuosa. Las rutinas son súper importantes. ¿Por qué? Porque las rutinas nos van a ayudar a crear un reloj biológico de la casa como ser vivo, ¿no? Y la casa cuando nos tenemos que ir a comer o cuando tenemos que lavarnos las manos o cuando tenemos que hacer es una rutina, algo que podamos seguir y eso va a ser bueno. Delegar, delegar. Yo también delegar. No podemos todo. ¿Sabes qué? Te toca esto, te toca el otro, yo ya hice esto, yo ya hice. Si tienes hijos grandes, involucrarlos en las actividades de la casa, tú vas a barrer, tú vas a trapear, tú le vas a dar de comer al perro, hacerlos parte de la rutina y no tener miedo de que se equivoquen. Si se equivocan, bueno, ni modo, corregirlo y volverlo a intentar, pero soltar la rienda y delegar. Espacio personal. Por favor, hagámoslo. Necesitamos nosotras espacio para conectar con nosotras mismas. Aunque sea 10 minutos en el baño, aunque sea 20 minutos leyendo un libro o viendo una serie o haciendo algo que te haga respirar y volver a ti. Y lo que les decía hace rato, simplifica. No podemos todo hacerlo en un solo día. Hay cosas que definitivamente no vamos a poder hacer a veces. Que no te torture no doblar ropa, que no te torture no cocinar saludable todos los días. Si puedes pedir un día o 2 días comida a una fonda de la esquina. En México las fondas son lugares donde preparan comida muy sabrosa o una pizza, pero no creas que vas a poder hacer todo siempre tú, ¿sí? Simplifica, ¿sí? Si se puede, hazlo. Y darte un día también para no hacer nada. O sea, decir, ¿sabes qué? Hoy no voy a hacer nada, te tocan los trastes a ti te toca lavar el piso y a mí solo me va a tocar descansar. No voy a hacer nada. Porque a veces pasa eso, que aparte de trabajar en nuestro trabajo, vamos a decir, personal, tenemos que cargarnos las actividades de la casa y no se vale. Estas situaciones son como las más complejas, por ejemplo, el autoempleo, donde tú dependes de ti misma, las que somos maestras, que tenemos que estar en un tiempo muy preciso y tenemos que estar, sobre todo ahorita que estamos en línea, siempre ahí conectadas.
las que son empresarias o que tienen a su cargo mucha gente. Y por último, las que son empleadas de una empresa muy rígida, donde no les permitan, ¿no? Esas situaciones son más delicadas. ¿Por qué? Porque aquí va a depender mucho de la personalidad, del temperamento y del el control emocional de cada una, ¿no? Por eso también es importante aprender a respirar, tomarlo todo como el día a día y aprender también a relajarnos y a soltar. Algunos tips. Primero, responsabilidad compartida. Uno. Segundo, horarios y rutinas. Tercero, prioridades. Les decía, no podemos hacer todo. Hay que empezar por las prioridades. Respetar tiempos. Si estás con tus hijos, es solo el tiempo de tus hijos. Si estás en tu trabajo, dedícate a tu trabajo, pero siempre respetar los tiempos. Y no hacer de más. No hagas más de lo que tú desees hacer en ese momento. A veces queremos cubrir con todo, no se puede. Y aquí viene la parte que me estaban pidiendo. ¿Qué pasa cuando nos duele, no? Cuando ya hacemos todo, que tenemos todo bien controlado, vemos que si fluye, nuestros hijos se están adaptando bien, nosotros también y todo, pero me duele irme, me siento mal porque veo que mis hijos están creciendo y yo siento que me los estoy perdiendo y me siento triste, me siento mal. Primero, valida. Lo que sientes es real. Si te sientes culpable, si te sientes triste, valídalo. 1. 2. Y muy, muy importante, ten confianza. O sea, confía en tus hijos, confía en tu pareja, confía en ti, confía en tu trabajo. Ten confianza en que todo va a salir bien. Ay, tengo un gatito, ahorita se los enseño. 3. Los niños se adaptan, eso es un hecho. La neuroplasticidad infantil es tremenda, los niños se van a adaptar, los niños van a estar bien. Aunque estés pasando por un momento difícil, tarde o temprano vas a salir y va a estar todo muy bien. Cuarto, perdón. Hablar de eso. Tenemos que hablar y que ser honestas. ¿Sabes qué? Me está costando trabajo esto, me está costando trabajo el otro, no puedo con esto, no puedo con el otro. En fin, ser honestas, hablar de eso. Abraza tu presente, ¿sí? No quieras correr, no quieras tampoco pasar las situaciones como si nada. Abrázate a eso. Toma en cuenta que tú decidiste volver a trabajar, toma en cuenta que tú decidiste integrarte en estas dos situaciones, la creencia y el trabajo. Y entonces cuando tú abrazas tu presente y te das cuenta que lo estás logrando, también te sientes orgullosa de ti. Yo creo que eso es súper importante porque es parte de ese proceso. Y sentirse orgullosa está muy bien porque lo estás haciendo bien. Y no sobrecompenses. Eso va para las que nos sentimos tan culpables, que a veces dices, bueno, pues le voy a comprar un juguete, o la voy a llevar aquí, que haga lo que quiera, o no le pongo límites porque los días que estoy con él o con ella, pobrecito, no lo voy a regañar, no le voy a decir nada, porque no, y lo dejo hacer lo que quiera. Porque entonces se pierde la figura, o sea, se pierde la figura base, la figura primaria de crianza, y entonces empiezas a delegar la parte de los límites a otras personas. Y el chiste es que no, o sea, tú sigues siendo la mamá, tú sigues siendo el papá. No se vale que los días que estés tú lo dejes hacer lo que quiera y los días que esté con sus abuelos ellos lo consientan y le pongan límites al mismo tiempo. O sea, tiene que haber una coherencia, ¿sí? Porque sí, definitivamente trabajar y criar, sí, es posible. Claro que es posible, o sea, por supuesto que sí. Sobre todo en estos tiempos, creo que ya estamos superando mucho esta etapa del no, porque eres mamá no puedes trabajar, o ya que eres mamá, ahora ni modo, te quedas en la casa. No, claro que es posible, claro que es viable, claro que nos va a costar a veces, pero recuerda, no estás solo en la crianza, ¿sí? La crianza es una actividad compartida con tu red de apoyo y tienes que contar con esa red, ¿sí? Y se vale que te vayas a trabajar y se vale que hagas cosas por ti, por tu carrera. El equilibrio lo vas a encontrar cuando te conectes realmente con el momento en que estás viviendo, con tu pareja, con tus hijos. Y lo mismo pasa si decides no regresar a trabajar, es lo mismo. No es necesario tampoco que te sientas culpable. Tarde o temprano vas a retomar el ritmo, tarde o temprano vas a encontrar otra vez una pasión, una luz que te haga ser más que solo una mamá o una ama de casa, pero lo vas a hacer cuando se puede. Lo estás haciendo bien, eres valiente, eres exitosa y además de todo, estás rompiendo este esquema, estos estereotipos que tenemos de las mamás.
estás cambiando la historia, estás cambiando la forma de ver la maternidad y la paternidad. Y eso es muy válido, estás en un momento histórico. Y por eso, mira, apláudete, apapáchate y date las gracias todos los días. Así como yo te doy las gracias por haber llegado hasta aquí, porque para mí es un placer y un privilegio siempre conectarme con ustedes. Y por eso, estos minutitos que quedan, quiero contestarles las preguntas que me hicieron llegar a través de mi espacio en Facebook, que es Crianza Consciente. Para los que no estén ahí, pueden buscarme como Crianza Consciente. Y bueno, estas son las preguntas que me hicieron y las voy a contestar una por una. Uno, ¿cómo volver a ser la figura de apego cuando decidiste irte a trabajar, pero después regresaste y te quedaste? Bueno, primero, si ya decidiste que te vas a quedar, en realidad se ha perdido poco, o sea, no crees que porque te fuiste perdiste esta figura. ¿Cómo volver a ser la figura de apego? Apegándote. O sea, ya estando ahí, conectándote con tus hijos, volviendo a tener una estructura con ellos de manera directa, formando intimidad, juegos, pláticas, canciones, conocerlos a profundidad. Nunca es tarde, ¿eh? Inclusive si si dejas de trabajar cuando ellos ya son adolescentes, se vale y te puedes conectar, ¿sí? Decidiendo conectarse y estando presente. Segundo, ¿qué se debe hacer para que la separación no afecte al bebé? Bueno, en la cuestión de los bebés, sí les va a afectar, o sea, hagamos lo que hagamos, sí les va a afectar, y eso tenemos que estar conscientes. ¿Cómo va a ser para que no les afecte tanto? Aprovechando los tiempos libres para conectar con ellos y estando conscientes de que las personas que se quedan con ellos tienen también la responsabilidad de cuidar que el bebé emocionalmente esté estable, o sea, que no sean personas violentas, que no sean personas agresivas, que no sean personas que los ignoren, ¿sí? ¿Y cómo hacer para que la separación no afecte? No se puede hacer nada, o sea, la separación a los bebés en realidad les va a afectar, pero tampoco es como que ya sea definitivo, o sea, eso que les va a afectar también va a hacer que ellos se entrenen para otras cosas y va a ser bueno, ¿no? Al final, realmente no hay tanta diferencia, salvo en bebés que sí son abandonados prácticamente a lo mejor días enteros, pero si tú estás con él, si regresas por él, si en la noche lo bañas, lo duermes, le das la teta o simplemente lo arrullas y te conectas y le hablas y todo, no pasa nada. O sea, el apego va a estar ahí, ¿ok? Y la separación, pues va a llorar, pues sí, sí va a llorar el bebé, te va a extrañar, sí, sí te va a extrañar, pero las emociones de los niños no las podemos resolver siempre como quisiéramos, son sus emociones, ¿no? Aquí lo que te recomiendo es estar tranquila, no transmitirle culpa, no transmitirle nervios, no transmitirle ansiedad, sino más bien estar calmada para que el niño sepa que se queda bien, o sea, que está tranquilo en donde lo dejas. ¿Cómo hacer para no sentir que pierdes etapas de crianza cuando te vas a trabajar? Bueno, para empezar hay que estar consciente que los hijos crecen y que a lo mejor no te las vas a perder siempre por trabajo, también te las vas a perder porque ellos están en la escuela, o cuando están más grandes te las vas a perder porque ellos pues se van y ya no van a querer estar contigo. El caso es que no siempre vas a poder estar ahí mientras crecen cada milímetro. Entonces aprovecha los tiempos que sí estás, aprovecha esos momentos, valora lo que están creciendo, valora lo que están madurando, pero deja ir esto otro, o sea, tampoco te aferres como que siempre vas a verlos crecer, ¿no? Los niños crecen por segundo, ¿sí? Entonces tampoco es que, salvo que te vayas de viaje, a lo mejor meses, ¿no? Y regreses y pues ya los ves más grandes, pero siempre estando presente, ¿no? Ese es como el gran tip, estar presente emocionalmente para ellos cuando puedes estar, ¿no? Y que el niño sepa que vas a estar ahí es muy importante. Dice, ¿cómo seguir estando presente, o sea, mientras trabajo, sin quemarme en el intento? Dicen, bueno, esto es complicado, sobre todo si tienes un trabajo de tiempo completo, pero ya se los dije, o sea, aquí el chiste es aprovechar los tiempos sin trabajo, ¿sí? Y hacer un verdadero tiempo de calidad. O sea, cómo seguir estando presente, platicando con ellos, preguntándoles, jugando cosas que les gusten, armándoles dinámicas, que se vea que te interesa, o sea, más allá de solo estar, también darles presencia emocional. Y entonces no te tienes que quemar en el intento, porque si en tus ratos libres tú te organizas para estar con ellos, entonces es porque estás dispuesta, ¿no? Estás dispuesta a estar. Entonces esa disposición también te permite generar lazos profundos y hablar con ellos. O sea, decir, mamá está trabajando, pero los amo, ¿sí? Y también es una manera de amar. O sea, trabajar también es parte de darles amor. Dice,
yo tuve un embarazo de alto riesgo, dejé de trabajar, pero ahora me pregunto cómo manejar la maternidad con lo laboral. Bueno, depende mucho de la edad de tu hijo y te digo, o sea, de los tiempos que tú tengas entre trabajar y criar. Eso sí, siempre buscando, ¿no? Que haya alguien que te esté apoyando en las cuestiones del hogar sobre todo y cómo combinarlo buscando un trabajo, o sea, si tú pretendes regresar buscando un trabajo que te permita tener tiempos libres, si se puede algo que sea a tu ritmo, al ritmo que tú tienes ahora y que no te quite mucho tiempo para que también puedas dedicarte a la crianza de tu hija, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Si tú vas a regresar, regresa, organízate, haz tu plan, ve tu red de apoyo y hazlo. No pasa nada, o sea, de verdad sí se puede. Dice, ¿cómo saber si están mis hijos en buenas manos? Yo creo que ahí te das cuenta por los propios niños, o sea, no es necesario inclusive así como que indagues mucho. Los mismos niños te dan pistas, ¿no? Si ves que el niño está seguro, si el niño le gusta estar donde está, si el niño está vivo, está juguetón, eso, te vas a dar cuenta que está bien. O sea, si ves a un niño apagado, con golpes, a veces pasa, ¿no? Que llega golpeado, mordido y no te dicen. O ves que el ambiente es muy hostil, ¿no? O que las personas que están ahí son muy rígidas, pues inmediatamente es como, no, aquí no, y no. Ahí es donde te vas a dar cuenta. ¿Cómo sabes si está en buenas manos? Conociendo a las personas, observando dónde se están quedando y preguntándoles a los niños. ¿Te gusta estar aquí? ¿Qué hiciste hoy? ¿Con quién jugaste? Eso te va a dar buenas pistas para saber si el niño está bien o no está bien. Me preguntan, ¿cuál es el impacto del home office en los niños? Es mucho. La factura más grande que vamos a pagar en la pandemia es la salud mental y emocional infantil y ya se está viendo. Ya hay niños con ansiedad, niños con estrés, niños con problemas visuales por el exceso a los dispositivos, el exceso en contacto, perdón, a los dispositivos. Y se está viendo también que los niños están más separados de sus papás ahora, o sea, es como si estuvieran en la misma casa pero no se conectan. El impacto del home office en los niños es terrible. Es triste, pero es la verdad. Es terrible porque los papás y las mamás no saben cómo, no sabemos cómo. Y hay veces que le damos prioridad al trabajo y a veces a los niños. Entonces el chiste es buscar un equilibrio, también salir un poco, despejarnos, buscar actividades que nos reten, que nos hagan sentir otra vez conectados y al mismo tiempo desconectados de lo otro, de la oficina, de la escuela, de todo. Dice que hay otra persona, dice que tiene un niño de 4 años que se reniega, ¿no? O sea, como que reniega a quedarse en un lugar, dice en la casa de los abuelos o en la escuela, llora cuando se va mamá, pero una vez que se va mamá ya se queda tranquilo, esto es perfectamente normal, es parte de su instinto, el instinto de querer estar con mamá, pero la conciencia de un niño grande que ya sabe que tiene que estar ahí, no te alarmes, o sea, no pasa nada, es un niño que está ejerciendo ahora sus propios límites emocionales y está entendiendo, ¿no? Que la separación es necesaria, la sufre, pero la supera. Malo sería que me dijeras que el niño se queda llorando 2 o 3 horas seguidas, sin pausa, y que además de que llora, hace otras cosas. Por ejemplo, se tira al piso o no come o le pega a otros niños para defenderse. Entonces, hablaríamos ya de algo mucho más serio, pero en este caso es normal. El niño está solamente enseñándote que te extraña. ¿Qué puedes hacer? Reforzar. Me voy a ir, te amo, estoy contigo, sé que te sientes triste, pero más tarde nos vamos a reunir y voy a regresar por ti y vamos a hacer esto. En fin, eso es reforzar. Con el tiempo se va a ir quitando, no te preocupes. Home office y crianza, dice, que es una locura, que no sabe qué hacer, es lo que les decía en la plática, si se puede, hay que organizarse, no te sientas culpable, estás haciendo lo mejor que puedes. Trata también de delegar y de buscar apoyo afuera. O sea, si alguien te puede ayudar con tus hijos un ratito, adelante. Si no se puede, organízate, haz una estructura y habla en tu trabajo. O sea, habla también de tu situación. O sea, si saben que tengo un hijo de 2 años, mi hijo es así, 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 les voy a pedir que me den chance. O sea, también estoy acá, denme chance tantito para que vaya a resolver esto porque no puedo y estoy sola, ¿no? Hablarlo. ¿Cómo abordar el regreso gradual a la oficina sin sentir culpa? Dice que ya se había acostumbrado a la oficina en casa, pero ahora no duerme y calmarla cada vez es más difícil porque extraña al papá. Últimamente para los niños la noche es muy angustiosa, es un momento de mucha angustia porque representa todo, o sea, representa el encierro, ella se llama Scarlett, hola, representa el encierro, representa la ausencia para algunos,
Entonces es normal que pasen por periodos de ansiedad. Yo lo que te recomiendo es primero que observes cuáles son sus emociones, o sea, qué es lo que trata de decirte, porque quizás la niña lo que está sintiendo es abandono, o sea, lo que está sintiendo es soledad o miedo a la soledad. Y entonces quizás necesitaríamos reforzarle el esquema, es decir, tú estás segura, estás con tus papás, nosotros tenemos que trabajar por esto. Si ya le explicaron eso y la niña sigue llorando, es aceptar sus emociones, y si de plano sientes que te estás desbordando, buscar ayuda profesional, una psicóloga infantil, un psicólogo infantil que te oriente, que te asesore, que te guíe, para que tú también sepas, ¿no? Qué es lo que le está pasando a la niña, porque a veces el trasfondo es diferente, o sea, a veces los niños a través de su llanto o a través de su protesta nos están ocultando de verdad lo que están sintiendo, ¿no? Y no es que sea algo delicado, pero son emociones muy complejas para ellos y el encierro ha cambiado mucho las emociones de los niños. Entonces no te cierres, también es posible, ¿no? Que tú busques asesoría por ahí y entonces puedes resolver muchas cosas y te ayude. Dice, ¿cómo empezar a crear conexiones para poder confiar a tus hijos con personas que no conoces? Esa es una mami que vive en otro país, que ha tenido que dejar su familia y que obviamente pues esto le ha puesto en este dilema, ¿no? ¿Cómo confiar? Bueno, primero, respirar. Ok, si ya estás segura de que vas a contratar a alguien que te dé ese espacio, tienes que hacer el super escáner, ¿no? Preguntas, saber su dirección, saber su teléfono, saber todo el protocolo de conocimiento para alguien que va a cuidar a tus hijos y posteriormente hacerlo por lapsos, minutos, 10 minutos con ella, 20 minutos, media hora, así hasta que poco a poco se vaya adaptando y siempre observar cómo le habla, qué le dice, cómo juega con él, todo lo que puedas observar, hazlo para que también tú estés segura que el niño pues está tranquilo con esta persona, ¿ok? Y bueno, la siguiente pregunta dice, a ver, ya se me perdió, aquí está. Esta pregunta es muy interesante. Dice, ¿cuáles van a ser los efectos emocionales en los niños que tienen mamás ausentes y cómo compensar la carencia? Bueno, los efectos emocionales es que el vínculo se transforma, ¿ok? Y el apego se vuelve un apego inseguro de tipo evitativo. Es decir, el niño no reconoce a sus papás como figuras de apego, empieza a buscar figuras de apego fuera, que pueden ser sus maestras o pueden ser sus abuelos, y esos efectos emocionales no se van a ver en todos en la primera infancia, algunos sí, pero la mayoría se empiezan a ver ya cuando el niño está un poco más grande. ¿Cómo los vamos a ver? El niño no ha generado una relación con su mamá, no ha generado una relación con su papá, el niño busca más, ¿no? Estar con otros adultos que no sean sus papás, y cuando está con los adultos que son sus papás, se siente mal, o sea, se siente como inseguro, como que no hay protección ahí. Son niños que regularmente son muy rebeldes,